¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos sean todos a la clase de esta semana. El tema que estamos viendo es derivada de un producto. Esto lo encontramos en la página 169 de su libro. Mi nombre es Elvin. Empecemos. Derivada de un producto. Cuando nosotros tenemos una función f de x y se está multiplicando g de x por h de x. Pero ¿quiénes son g de x y h de x? Pues fíjense que esto que tenemos acá van a ser los paréntesis al cual nosotros vamos a estar multiplicando. Por ejemplo, aquí vamos a tener una función entre paréntesis por otra función entre paréntesis, ¿verdad? Entonces a esto le vamos a llamar g de x y h de x. Pero para sacar su derivada vamos a hacer lo siguiente. Entonces ahí tenemos la flecha para sacar la derivada y aquí tenemos, miren, la ecuación o la fórmula, si lo quieren ver de esa manera. F' de x va a ser igual a g de x, quiere decir que sería el primer paréntesis, ¿verdad? Por la derivada de h de x, quiere decir que vamos a derivar el otro paréntesis, miren, más la función h de x, que sería la función 2, por la derivada de la función 1, sería esta derivada. Entonces ahorita vamos a verificar y para poder entender de una mejor manera esto. De repente ahorita no está muy comprendido, pero ahorita vamos a revisar los ejemplos para que lo podamos entender de una buena manera. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestra sección de ejemplos. Entonces ya estamos en nuestra sección de ejemplos. El tema es derivada de un producto. Tenemos entonces una función f de x y tenemos g de x por h de x. Eso quiere decir de que aquí tengo una multiplicación, tengo un producto de dos funciones. Acá voy a tener un paréntesis con un binomio y acá otro paréntesis con otro binomio, polinomio, monomio, etcétera. Puede ser cualquiera. Entonces, para sacar la derivada, como lo habíamos anotado anteriormente, va a ser la función normal, g de x, por la derivada de la función 2, o sea, la segunda función. H' de x. Muy bien. Más, ahora va a ser la función normal, la segunda, que sería h de x, por la derivada de nuestra primera función. Entonces sería acá g' de x. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación o la fórmula para poder encontrar la derivada. Entonces repitiendo, la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Miren, eso es lo único que se deben aprender para poder derivar el producto de una función. Bueno, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, ejemplo número 1. Entonces, derivar la siguiente función. La función que nos dan es f de x igual a paréntesis 3x a la 4 por 2x elevado a la 3. Miren, entonces ahorita lo que vamos a hacer es identificar quién es g de x y quién es h de x. Entonces, la primera función la vamos a llamar g de x. Y la segunda la vamos a llamar h de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que en muchos libros no va a estar identificado de esta manera. Va a tener, por ejemplo, otras letras. La letra U, la letra V o cualquier otra letra. ¿Sí? Pero vamos a seguir el mismo proceso de su libro y vamos a utilizar g de x y h de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Como tenemos aquí en nuestra fórmula que vamos a encontrar las derivadas, entonces vamos a realizar lo siguiente. Miren, vamos a hacerlo en orden. Primero copiamos g de x. Entonces g de x es 3x a la 4. Miren, nada más. Y voy a derivar acá g de x. Miren, voy a derivar g de x. Entonces acá ya no vamos a hacer todos los procedimientos, no que de una vez directamente lo vamos a derivar. Este 4 multiplica el 3, 4 por 3, 12. Y a 12x. Y al 4 le vamos a restar 1. Entonces acá me queda 12x a la 3. ¿Sí? Entonces si tenemos alguna duda con respecto a la derivada, podemos ver el video anterior de la clase de la semana pasada y ahí está
otra vez lo de derivada. Entonces acá ya derivamos la g de x, ¿verdad? Entonces acá, aquí en esta parte, copiamos h de x y h de x es 2x a la 3. Entonces ahora vamos a derivar h de x. Entonces nos quedaría h' de x igual a 3 por 2, 6. X y al 3 le quitamos 1, entonces me quedaría 2. Entonces ya tenemos la derivada de h de x. Entonces aplicamos la fórmula, ¿verdad? La que está en la parte de acá arriba. Entonces, la derivada, ¿verdad? F' de x va a ser igual entonces a g de x es 3x elevado a la 4. Entonces es paréntesis 3x elevado a la 4. Por, ahora colocamos, esto sería de esta manera, miren. La derivada de la segunda, miren. Por 6x a la 2. Más. Ahora colocamos la segunda función, que sería esta. Entonces vamos a trabajar de esta manera, miren. h de x, entonces sería paréntesis 2x al cubo por la derivada de la primera, 12x a la 3. Y luego ahorita vamos a aplicar las operaciones correspondientes, ¿verdad? F' de x va a ser igual entonces a 3 por 6, 18. X a la 4 por x a la 2 se copia la base y se suman exponentes. 4 más 2 serían 6. Más, ahora multiplicamos. 2 por 12 serían 24. X a la 3 y x a la 3 copiamos la base y sumamos exponentes. X a la 6. Si se dan cuenta, aquí tengo términos semejantes. 18x a la 6 y 24x a la 6. Entonces la derivada final realizo la suma. 18 más 24 son 42. X a la 6, solo se copia, ¿verdad? Entonces ahí estaría nuestro resultado. Ejemplo número 2. Derivar la siguiente función. F de x es igual a paréntesis 4x cuadrado por 5x elevado a la 3. Bueno, entonces ahí tenemos el ejemplo número 2. Lo primero o el primer paso que debemos hacer es identificar quién es g de x y quién es h de x. Entonces, siguiendo el orden, ¿verdad? G de x y h de x. Entonces, ya teniendo el orden, vamos a copiar una por una. G de x y la vamos a derivar y luego h de x y también la vamos a derivar. Entonces, copiamos g de x. G de x ya sabemos que es 4x elevado al cuadrado. La derivada entonces de g de x va a ser la multiplicación del 2 por el 4. Vamos a multiplicar 2 por 4, eso es 8x. Y al 2 le vamos a restar 1. Entonces me quedaría 1. 2 menos 1, 1. Pero como me quedó 1, no se coloca. Solamente queda ahí. Ahora, h de x. H de x es 5x a la 3. Y vamos a derivar h de x. Entonces ahora multiplicamos, ¿verdad? 3 por 5. Y luego restamos 1 al exponente. 3 por 5 son 15. 3 menos 1, eso me queda 2. Entonces x a la 2. Entonces ya tenemos las dos funciones derivadas también. Bueno, entonces ahora aplicamos nuestra fórmula. La primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces eso debemos de repetirlo para que no se nos olvide. Entonces anotamos f' de x. Va a ser igual entonces. La primera función serían 4x al cuadrado. Recuérdense que estamos multiplicando, entonces colocamos paréntesis. Por la derivada de la segunda. La derivada es 15x a la 2. Luego el signo más, que sería este signo más. Ahora, de regreso. La segunda función.
paréntesis, 5x a la 3. Por la derivada de la primera, que serían 8x. Bueno, entonces ahora resolvemos las multiplicaciones. Entonces nos quedaría f' de x va a ser igual a 4 por 15 son 60. X cuadrado y x cuadrado se copia la base, se suman exponentes, serían x a la 4. Más, ahora multiplicamos. 5 por 8 serían 40. X3 y x a la 1, aquí es un 1. Entonces me queda también x a la 4. Y por último entonces, la derivada serían, como si se dan cuenta. X elevado a la 4. Exactamente, muy bien. 60 más 40 serían 100 x elevado a la 4. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 3. Derivar la siguiente función. F de x es igual a, paréntesis, 2x al cubo más 4x al cuadrado por 3x a la 4. Miren, ahora si se dan cuenta, ya no tenemos acá un término, tenemos dos. Tenemos acá un binomio y acá un monomio. Entonces, pero aplicamos el mismo principio, así que no es de preocuparse. Identificamos g de x, h de x. Entonces ahora anotamos la primera, g de x, 2x al cubo más 4x al cuadrado. Y la derivamos. G' de x va a ser igual, ahora aplicamos el mismo principio. 3 por 2 son 6x, 3 menos 1, 2. Más 2 por 4 son 8, x, 2 menos 1, 1. Entonces no lo colocamos. Ya hicimos el primer paso. Ahora vamos con h de x. H de x va a ser igual a 3x elevado a la 4. Y la derivada sería 4 por 3, 12. X, 4 menos 1 sería 3. Y ya tenemos las dos funciones y sus derivadas. Ahora aplicamos la ecuación, ¿verdad? F' de x va a ser igual a la primera función. Entonces me quedaría, paréntesis, 2x a la 3 más 4x a la 2. Por, ahora, sería de esta manera, ¿va? La derivada de la segunda función. Entonces, 12x a la 3. Más, que sería este signo más. Ahora, de regreso. La segunda función, 3x a la 4. Por la derivada de la primera función, 6x cuadrado. Más 8x. Bueno, ahora ya sabemos de que debemos multiplicar. Ahí ya nos quedaron multiplicaciones sencillas. F' de x va a ser igual a... Entonces multiplicamos de esta forma, miren. Como tenemos dos términos acá, este va a multiplicar a este y este también va a multiplicar a este. Acá también este multiplica acá y este multiplica acá. Tomar en cuenta los signos. Entonces nos quedaría 12 por 2, 24. X3 elevado a la 3 y x elevado a la 3, copiamos la base y sumamos exponentes. X a la 6. Más, ya multiplicamos, ahora nos queda el otro. 12 por 4 son 48. ¿Verdad? X a la 3 y x a la 2, copiamos la base y sumamos exponentes. X a la 5. Más, ahora lo hacemos de esta forma. 3 por 6 serían 18. X a la 4 y x a la 2 se copió la base y sumamos exponentes. X a la 6. Más 3 por 8, 24. X4 y X1, copiamos la base y nos queda, sumando 4 más 1 son 5. Entonces ya resolvimos los
productos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Reducir términos semejantes, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá ya tengo un x a la 6, acá también tengo un x a la 6. Tengo un x a la 5 y un x a la 5. Entonces operamos de esa forma y nos quedaría f' de x va a ser. Entonces sumamos el x a la 6. X a la 6 con x a la 6. Entonces tengo 24 más 18. Eso me da un total de 42. X a la 6. ¿Sí? Ya no tengo más x a la 6, ya están. Ahora los x a la 5. Más 48. Más 24. Serían 72. X a la 5. Y estos no los podemos sumar porque los dos no son términos semejantes. Aquí tenemos x a la 6 y aquí x a la 5. Por lo tanto, este sería el resultado. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 3. Bueno, este es para aprender cuál es la derivada de un producto, cuál es el procedimiento que se realiza para realizar todo esto. Pero en ocasiones es de repente más sencillo realizar las multiplicaciones y luego derivar para no hacer todo este procedimiento. Ya, pero como estamos derivando o estamos encontrando la derivada de un producto, sí es necesario que ustedes aprendan cómo se realiza este procedimiento. Ejemplo número 4, derivar la siguiente función. ¿Sí? Bueno, entonces la función ahora que nos dan f de x igual a 2x al cuadrado menos 5x por 3x a la 4 menos 2x al cubo. Entonces ahí tenemos ahora, si se dan cuenta ahora tenemos dos binomios, pero los pasos siguen siendo los mismos. Identificamos g de x, h de x, ¿verdad? Y ahora anotamos g de x y la derivamos. G de x va a ser igual entonces a 2x al cuadrado menos 5x. Entonces, ¿cómo me quedaría esta derivada? Pues me quedaría de la siguiente manera. Entonces la derivada sería 2 por 2, 4. X y 2 menos 1, 1. Pero el 1 no lo colocamos, entonces nos quedaría solamente 4x. Menos, acá, ¿verdad? 1 por 5 me da 5. Y 1 menos 1 me da 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la derivada de 5x es 5. Ahora, copiamos h de x. 3x a la 4 menos 2x a la 3. Entonces, y realizamos la derivada. Entonces, acá tenemos 4 por 3 son 12. X. ¿Verdad? Y 4 menos 1 es 3. Entonces nos quedaría 2x al cubo. Menos 6 por 2, perdón, 2 por 3 son 6. X a la 3 y 3 menos 1 me queda 2. Entonces ya tenemos la derivada de la segunda función. Entonces ya saben que al aplicar la ecuación nos quedaría de esta forma. Entonces, la derivada de la función sería f' de x. La primera función, 2x al cuadrado menos 5x. Y esto multiplica a esta. Sigamos la flechita. Multiplica la derivada de la segunda. 12x a la 3 menos 6x a la 2. Más. Ahora, la segunda función. 3x a la 4 menos 2x a la 3. Por la derivada de la primera función. 4x menos 5. ¿Sí? Entonces, ahora ya debemos hacer los productos correspondientes, ¿verdad? Ahora tenemos doble producto. Por lo tanto, multiplicamos de esta forma. Miren, así y así. Y luego de esta manera. Y aplicamos lo mismo del otro lado. Bueno, entonces nos quedaría f' de x va a ser igual a 2 por 12, 24. X, 2 y 3, 5. Más por menos, menos. 2 por 6, 12.
x2 y x2, x4. ¿Sí? Ya terminado la primera, ahorita vamos con las de abajo. Menos por más, menos. 5 por 12, 60. x1 y x3, x4. Menos por menos, más. 5 por 6, 30. x1 y x2, x3. Y ya terminamos la primera. Ahora más, desarrollamos este producto. 3 por 4 son 12. X, 4 y 1 son 5. Más por menos me da menos. 3 por 5, 15. X a la, aquí solo nos queda 4. ¿Sí? Menos por más, menos. 2 por 4 serían 8. X también 3 y 1, 4. Y menos por menos más. 2 por 5 serían 10. X a la 3 nada más. Entonces, ya desarrollados todos los productos, verificamos quiénes son términos semejantes. Entonces, acá tengo términos semejantes. Primero el 5. Acá tengo otro 5. Acá. Desarrollamos esos. Entonces, nos quedaría f' de x va a ser igual a 24 más 12. Y esos son 36x a la 5. Ahora, nos tocarían todos los x a la 4. X a la 4, x a la 4, x a la 4 y x a la 4. Entonces nos quedarían 2 menos 12 menos 60 son menos 72. Menos 72 menos 15 son menos 87. Menos 87 menos 8 son menos 95. X a la 4. Y por último el x a la 3, que tenemos acá solamente 2, más 40x a la 3. Y ahí tendríamos nuestro resultado. ¿Sí? Nada más. No sumamos acá porque si te dan cuenta acá yo tengo x a la 5, x a la 4 y x a la 3. Y eso sería todo por el tema del día de hoy. Fue un gusto estar acá con ustedes.